¿Qué tal, amigos? Buenos días. Estamos nuevamente en una transmisión de nuestro programa El Jardín de la Salud, Naturopatía para Todos. Les saluda Irma Betancourt y en esta ocasión nos manda su información mi compañero el biólogo Miguel Ángel Gutiérrez, que no estará con nosotros físicamente, pero nos ha compartido ya mucha información para enriquecer nuestro programa. Y finalmente, pues nuestros invitados especiales son ustedes, mis queridos radioescuchas. Vamos a empezar hoy nuestro programa, como siempre, haciéndoles la pregunta sobre cómo se sienten, cómo están respirando, cómo van en este inicio del día. Acuérdense siempre que esa conexión que hagamos con nuestra respiración, con la manera como nos sentimos, es la clave para afrontar todo lo que finalmente nos va ocurriendo durante el día. Hacer una pausa, respirar profundamente y hacerme la pregunta, ¿cómo me siento? ¿Estoy tranquilo? ¿Estoy contento? Y si no es así, entonces hacer una pausa, tomar esas respiraciones y continuar con nuestro día haciéndonos conscientes de la actitud que tenemos. En la charla pasada les había dejado yo alguna actividad, yo no sé si ustedes lo pudieron hacer, habíamos comentado sobre la importancia que es vigilar lo que tenemos en nuestra alacena. Les había comentado de una lectura de un libro muy importante, interesante, que se llama El detective en el supermercado y que yo les dije que lo íbamos a aplicar como el detective en la alacena. No sé si ustedes pudieron realizar esta actividad, pero me gustaría que pensáramos en muchos de los alimentos que generalmente tenemos en la alacena o en el refrigerador. Tenemos mermeladas, a todos nos gusta mucho la salsa katsu, por ejemplo, tenemos yogures, tenemos galletas, tenemos pan, tenemos muchos de estos alimentos que nos gustan, que son ricos y que generalmente los comemos muchas veces, por ejemplo, una galletita durante la mañana, en la tarde, o se los damos a nuestros niños sin mucho cuidado en realmente qué es lo que les estamos dando a comer. Entonces, si ustedes pudieron leer algunas de sus etiquetas, probablemente encontraron con frecuencia un ingrediente que le decimos, los que estamos ya acostumbrados un poco más a leer las etiquetas, el ingrediente oculto, que es el jarabe de maíz alto en fructosa. Si ustedes leyeron sus etiquetas, seguramente lo encontraron en muchos productos. Y probablemente ustedes digan, bueno, es un jarabe de maíz, suena bien, alto en fructosa, pues va a tener de alguna manera dulce. Y finalmente no sabemos muchas veces las cantidades en las que vienen los productos, pero si ustedes van comparando de diferentes tipos de productos, se van a encontrar que este ingrediente viene en un sinfín de productos que consumimos habitualmente. Y entonces nos vamos nosotros a preguntar, bueno, ¿y qué tiene que ver este ingrediente jarabe de maíz alto en fructosa con nuestra salud y con el tema que vamos a tratar hoy, que es precisamente la diabetes? Pues resulta que es un ingrediente muy complicado para que nosotros lo podamos asimilar y que finalmente evidentemente se usa porque abarata los costos de usar azúcar, que tampoco la hemos recomendado, pero finalmente es más barato que el azúcar. Y por el otro lado es más difícil de metabolizar por nuestro organismo a nivel celular. Entonces, este ingrediente que lo vamos a encontrar en una serie de alimentos que, como yo les digo, revisen, vean, pues resulta que es un ingrediente, digamos, oculto, o sea, no lo hemos detectado, no lo hemos identificado como un ingrediente que realmente no es bueno para nuestra salud y que está presente en muchos de estos alimentos y contribuye precisamente a uno de los problemas que nosotros vamos a tratar con el enfoque, desde luego, de la naturopatía y que tiene que ver con la diabetes. Nos vamos a preguntar nosotros, bueno, y finalmente, ¿qué tiene que ver estos alimentos azucarados, la diabetes, el jarabe alto en fructosa? Pues precisamente que somos adictos al azúcar. Somos una especie finalmente biológica que nos encanta el consumo de energía porque nuestro cerebro, que es finalmente uno de nuestros órganos privilegiados que biológicamente cuidamos y hemos evolucionado finalmente a partir de todo lo que ahora
ha crecido en desarrollo en nuestro cerebro, pues tiene que ver finalmente con la manera como nosotros podemos tomar la energía. Y resulta que los azúcares, pues realmente es finalmente de lo que se alimentan nuestras células al convertirse en glucosa y transformarse de esta manera en energía. Y el que nosotros podamos comer alimentos azucarados, pues nos proporciona además una sensación de bienestar. Se producen algunos efectos a nivel de nuestros neurotransmisores, en nuestra química cerebral, producemos serotonina y nos sentimos muy a gusto, nos sentimos muy felices. Entonces, estos alimentos azucarados o que tienen algunos ingredientes que nos saben azúcar, resulta que nos encantan, nos gustan mucho, y entonces vamos nosotros, sin darnos cuenta, a tener una adicción al azúcar. ¿Y cómo empieza esta adicción? Pues la verdad empieza desde que somos niños, es decir, nos damos cuenta. Y por supuesto, en nuestra casa, nuestros papás, nuestra mamá, pues no nos da alimentos azucarados porque quiere que nos enfermemos, ¿verdad? O que tengamos algunos otros problemas. Pero está asociado el azúcar con muchas cosas que nos causan placer, que nos causan bienestar y que nos hacen felices. Por ejemplo, si nosotros recordamos alguna fiesta de cumpleaños, y aún ya cuando tenemos más años, pero cuando somos niños, ¿con qué la asociamos? Con pasteles, con dulces, con refrescos, y desde luego pues eso lo asociamos psicológicamente con alegría. Es decir, traemos un acondicionamiento para asociar la ingesta de los azúcares con las fiestas, la alegría, el sentirnos contentos y el sentirnos bien. Y si aunado a esto, entonces consumimos muchos alimentos de los cuales ni siquiera detectamos qué ingredientes tienen, pero que finalmente nos saben azúcar, que son azucarados y que nos gustan y que nos causan placer, pues resulta que sin nosotros darnos cuenta, realmente nos vamos convirtiendo en adictos al azúcar. Entonces, vamos a la escuela, nuestras mamás nos ponen nuestro lonchecito y seguramente llevamos galletitas y más dulces. Nos compramos paletas de caramelo a la hora del recreo y consumimos más y más dulces, chocolates y cosas muy azucaradas. De tal forma que sin darnos cuenta vamos desarrollando desde que somos niños pues este gusto por el azúcar. Les voy a dar unas estadísticas porque por supuesto la diabetes está asociada a los problemas que contamos en nuestro país tristemente y muy fuerte como indicadores a nivel mundial de lo que padecemos a nivel de la salud pública, y resulta que tenemos un alto índice de muertes por diabetes y somos el primero y segundo lugar, el primero en obesidad infantil en el mundo y el segundo a nivel mundial. Fíjense, anteriormente, hasta hace algunos años, la mayoría de las causas de la muerte, sobre todo en países de los llamados en desarrollo, como son nuestro país, pues resulta que eran las enfermedades infecciosas, ¿no? Las enfermedades transmisibles. Y resulta que este perfil sobre el cual se establecen ahora los criterios para determinar las causas de muerte a nivel de las estadísticas de salud pública, resulta que son la diabetes asociada a los problemas de obesidad y el gasto tremendo que hace el Estado para atender a las personas por diabetes. Finalmente es una enfermedad crónico-degenerativa y desde luego se pueden asociar, como lo que estamos diciendo ahorita, las causas como el alto consumo de comida chatarra, el alto consumo de alimentos procesados, de alimentos azucarados, pero resulta que es un problema complejo. Si ustedes se dan cuenta, por lo que ahorita estamos comentando, resulta que lo vemos desarrollado, este gusto por el azúcar, esta manera de consumir y de obtener satisfacción a nivel de nuestro cerebro, pues tiene un costo, es un costo muy alto. Y lo vamos desarrollando con el tiempo, vamos avanzando y cuando menos nos damos cuenta somos adultos, seguimos nosotros con hábitos que hemos formado desde la niñez y finalmente el día que menos pensado pues, tenemos algunos problemas, nos diagnostican y resulta que tenemos diabetes.
Y entonces, ese cambio de forma en que vivimos también nos cuesta trabajo, porque finalmente si abordamos precisamente el problema desde otro ángulo y que finalmente tiene que ver con esta forma en que hemos construido hábitos de consumo y este gusto por el azúcar, pues vamos a ver que la situación ya no es tan sencilla. Nos vamos a preguntar, bueno, entonces, ¿qué es la diabetes? ¿Qué está pasando cuando nosotros tenemos o sabemos de familiares o amigos o conocidos que tienen esta enfermedad? Bueno, pues finalmente la definición médica que se hace de la diabetes dice que es un conjunto de trastornos metabólicos cuya característica común principal es la presencia de concentraciones elevadas de glucosa en la sangre de manera persistente o crónica, y esto se debe a que hay un defecto en la producción de insulina, la insulina, que es una hormona que se produce en nuestro páncreas. Y aunque se establecen que puede haber distintos tipos de diabetes y que uno incluso se asocia a un componente genético, finalmente la que predomina en nuestro país y en general en el mundo es la diabetes tipo 2, que tiene que ver con una falla en la producción de insulina paulatina, una resistencia a la acción de ella para utilizar la glucosa, y de ahí que viene un aumento de la producción de glucosa o una combinación de estas causas. El problema entonces está en que es una enfermedad que se nos va complicando, porque finalmente compromete otros órganos de nuestro cuerpo. Y entonces vienen problemas como la pérdida de la visión, se comprometen los riñones, muchos de los pacientes de diabetes finalmente acaban con una diálisis. Tristemente, muchas veces, al comprometerse finalmente la circulación de la sangre y afectar principalmente las extremidades, viene pérdida, por ejemplo, de las extremidades inferiores, o los famosos problemas del pie diabético, heridas pequeñas y que van creciendo, que no pueden sanar. Y finalmente, pues ahora sí que ya a veces golpes más fatales como los infartos, o sea, finalmente compromisos cerebrales, y todo esto asociado a esta situación, a esta forma en que hemos desarrollado, hemos aprendido finalmente a tener esta enfermedad. ¿Y por qué digo aprendido? Porque finalmente, como yo les estoy compartiendo este enfoque, hemos aprendido a desarrollarla porque hemos aprendido finalmente a comer azúcar todo el tiempo. Entonces, no solo es también una situación de falla finalmente a nivel de nuestro organismo, en esta forma en que estamos nosotros procesando el azúcar, la glucosa, cuando entra a nuestro organismo y la metabolizamos, sino en nuestros hábitos, la manera como comemos, los alimentos que consumimos y la forma finalmente como nosotros afrontamos la vida. Porque desde el enfoque, como lo hemos venido comentando también en la naturopatía, pues resulta que siempre hay un componente emocional. Siempre hay un componente emocional, un patrón energético también en los padecimientos que se nos llegan a presentar. Y entonces fíjense cómo es lo contradictorio. Resulta que se caracteriza desde el punto de vista emocional o el patrón emocional en el caso de la diabetes como cuando no podemos llevar nuestra vida, digamos, con dulzura, sentimos el amargor de la vida de esa forma y entonces consumimos dulces. Y entonces ese aspecto emocional de manejar nuestras emociones, como la tristeza, como la falta de ánimo, como una falta de energía de vivir, y que la sacamos y que lo buscamos por otros medios, como en este caso el consumo de alimentos que no serían los más adecuados, finalmente es la manera como vamos afrontando la vida, como vamos buscando esas compensaciones y esas emociones que no liberamos de otra manera y que nos llevan finalmente a seguir con ciertos hábitos de consumo que, combinados con una situación emocional que nosotros tenemos, que hemos nosotros también venido desarrollando, pues resulta que se nos presenta este problema de diabetes. También hay una situación, fíjense, muy interesante a nivel del patrón energético que está atrás de este padecimiento.
como está finalmente señalado ya, como lo hemos dicho, el páncreas como uno de los órganos comprometidos en esta situación de diabetes, es el encargado de producir insulina y ya no puede. Resulta que el páncreas como patrón energético pues está ubicado en nuestro plexo solar. ¿Y qué pasa con nuestro plexo solar? Pues es una zona muy importante, es un centro energético muy poderoso y que tiene finalmente que ver con el control de nuestras emociones. En la zona del plexo solar pues tenemos muchos órganos muy importantes, evidentemente pues todos los que conllevan nuestro sistema digestivo, el hígado, los riñones, en la parte de atrás por supuesto. Pero a nivel de nuestro plexo solar resulta que es una zona que recibe los impactos, o sea, los impactos de lo que nos está pasando, a los impactos en nuestra vida. Es una zona de poder, es una zona donde nosotros podemos desde ahí lidiar con las situaciones que se nos van presentando cotidianamente y entonces ahí es donde vamos recibiendo ese impacto. Y pues, ¿quién no tiene situaciones difíciles en la vida? ¿Quién no ha pasado por pérdidas? ¿Quién no ha pasado por problemas? Que nosotros deberíamos de pensarlo de una manera diferente. En lugar de pensar que tenemos problemas, deberíamos de pensar en situaciones que tenemos que resolver y eso también cambia la perspectiva. Pero al final de cuentas muchas veces vivimos así las situaciones como problemas, impactos, noticias fuertes que nos llegan y resulta que llegan a toda esta zona del plexo solar es donde estamos recibiendo un impacto fuerte a nivel emocional. Y de ahí entonces viene también como un patrón energético el debilitamiento finalmente de nuestros órganos internos y en este caso pues del páncreas. Entonces si se fijan a nivel de patrones energéticos, a nivel de manejo de nuestras emociones, y a nivel de nuestros hábitos, pues se van haciendo situaciones que nos van llevando a tener este tipo de padecimientos. Y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y entonces qué podemos hacer? Porque generalmente también actuamos cuando ya tenemos encima la situación o el problema, como le estamos nosotros diciendo, ya nos hicieron un diagnóstico de diabetes y ahora ¿qué hacemos? Y sin embargo, también tenemos que insistir que aun cuando ya tengamos algún diagnóstico de diabetes, finalmente también podemos hacer muchas cosas a nivel de nuestra familia, a nivel preventivo, y si pensamos que nosotros estamos en una situación de adicción del azúcar, la tenemos que tratar antes de que lleguemos a ese diagnóstico que pudiera ser un diagnóstico fatal. Porque como lo hemos estado manejando, finalmente es una enfermedad crónico-degenerativa y establecida, no se revierte, se puede controlar, se puede manejar, pero poder decir que después remitimos, no pasa así generalmente. Entonces es más importante actuar a nivel de la prevención y por supuesto estar atentos a qué cosas es lo que podemos hacer para mejorar en general nuestra salud y finalmente también poder pues afrontar una situación difícil cuando se nos presente incluso ya un diagnóstico de esta naturaleza. Vamos nosotros también a comentar, habiendo ya dado esta pauta, fíjense cómo son las situaciones, cómo se nos van presentando. O sea, hábitos que podemos haber ido construyendo desde niños. Acuérdense, les di un dato, somos el país que tiene el primer lugar de obesidad infantil en el mundo. Quiere decir que estamos fallando. ¿En qué aspecto? Pues un aspecto muy importante que sería un aspecto educativo, un aspecto formativo, una falta de información y a veces quizá también el que estamos, digamos, enajenados de una situación que aun cuando ya sabemos que pueden ser nocivos, por ejemplo, el consumo de refrescos, pues resulta que no podemos dejar de hacerlo, no podemos dejar de tomarlo. Y la pregunta sería, ¿y por qué? Les voy a contar una anécdota que me pasó recientemente. Dentro de la organización en la que nosotros colaboramos, que es la Red Mexicana de Plantas Medicinales, pues damos también capacitación a comunidades y trabajamos finalmente con cursos o con formas en que las personas de comunidades puedan utilizar sus plantas medicinales. Entonces, en noviembre del año pasado, tuve la oportunidad de ir a dar un curso de productos herbolarios a una comunidad de la Mixteca.
Un grupo muy bonito, generalmente son grupos de mujeres, la mayoría de las ocasiones, aunque siempre llegan finalmente ahora, por fortuna, también algunos hombres, pero fundamentalmente el trabajo es con mujeres. Entonces, en esta comunidad de la Mixteca, pues entonces fui a hacer este taller de productos herbolarios y como trabajamos intensamente, o sea, 1 o 2 días en la comunidad, o sea, trabajamos el día completo, comemos y compartimos con las personas con las cuales estamos nosotros capacitando. De tal manera que comemos con ellos y compartimos. Yo tengo algunas, digamos, principios o reglas cuando imparto algún curso y en general, y en este caso en particular, pidiéndoles a los asistentes, porque generalmente así es en las comunidades, siempre digamos, a la hora de comer y si llegan invitados, pues lo que te ofrecen es refresco. Entonces yo les pedí que durante el curso no íbamos a consumir refresco, que íbamos a consumir pues té o agua de frutas, pero refresco no. Y también un poco en relación al cuidado del ambiente, pues que nosotros finalmente no íbamos a llevar a consumir desechables, cada quien iba a llevar su vaso y cada quien iba a llevar finalmente su plato. Digamos que son las reglas. Y efectivamente se va desarrollando el curso y las personas pues llevaban su plato, su vaso, comíamos tacos de distintas cosas y llevaban agua de frutas, que además empezaron a preparar una agua de frutas deliciosa porque tenían por esa zona pues guayabas, maracuyá, y ahí la íbamos llevando. Pero en una sesión una de las señoras se acercó y me preguntó y me dijo: ay, maestra, dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Dice, si usted nos ha prohibido los refrescos. Yo me quedé, ¿prohibido los refrescos? ¿Y prohibir? Digo, no, yo no les he prohibido nada. Ustedes pueden consumir los refrescos que ustedes quieran. Para esto vale la pena comentar que en una de las sesiones una de las compañeras había narrado de una manera pues bastante cruda y triste el fallecimiento de su esposo. Ella había comentado que su esposo había fallecido por diabetes, que fue una agonía larga, triste, lo habían dializado, finalmente le habían cortado un pie, no lo habían podido atender en el centro de salud que les tocaba en Tehuacán, tuvieron que contratar o bueno, acudir a un médico particular, habían tenido que vender un terrenito porque no habían podido pues cubrir la cantidad con sus recursos, tuvieron que hacer un esfuerzo adicional y finalmente el esposo de esta compañera había fallecido de una manera muy dolorosa, muy triste y dejado a la familia también con mucho sufrimiento y con muchas deudas. Este caso se había comentado al interior del taller y bueno, pues ahí habíamos abordado lo importante que son pues la conciencia de que somos responsables de nuestra salud y que finalmente hay alimentos que pues no van bien y en este caso pues habíamos pedido y abonado en el terreno de no consumir refrescos. Entonces esta experiencia estaba ya también comentada y tratada en el grupo. Pero esta compañera me dice, y entonces usted nos está prohibiendo los refrescos, ¿y qué vamos a hacer? Y le dije, bueno, yo no les estoy prohibiendo nada. Yo les estoy dando información para que ustedes tomen decisiones. Yo no puedo prohibir nada, además, pues yo no vivo con ustedes, yo vengo, doy el curso, estoy unas horas, vamos a estar algunos días y yo me retiro, yo no las veo, yo no las persigo, yo no les voy a hacer nada si ustedes deciden consumir refresco a la hora que ustedes quieran. Y dice, es que pues es muy difícil para nosotros ya no poder tomar refresco. Le dije, bueno, pues de todas maneras vamos a hacer y vamos a seguir con este seguimiento de no tomar refresco durante estas sesiones y al final vamos a hacer un recuento de cómo nos sentimos y seguimos con el curso. Al finalizar el curso, algunas de ellas me dijeron, pues hemos experimentado y hemos tratado no solo de no consumir refresco durante el curso, sino también en nuestras casas, aunque nos cuesta trabajo porque ya estamos acostumbrados. Y algunas de ellas dijo, no, pues alguna que se sentía mejor del estómago porque no se le hinchaba tanto, otra que había mejorado económicamente porque gastaba menos, porque finalmente gastaban en refrescos. Y fueron saliendo pues el comentario de experiencias como que aparentemente pues todo era más favorable. Sin embargo, al finalizar el taller,
pues hicieron un convivio, se planeó un convivio, y como generalmente se hace en los pueblos y en particular en la Mixteca, pues decidieron que iban a hacer un convivio y se iba a matar un chivo. Y entonces el día del convivio llegó la autoridad, el presidente el comisariado ejidal, y me dice: oiga, maestra, quiero hablar con usted. Me digo: sí, cómo no, dígame. Y me dice: es que usted nos ha prohibido los refrescos. Y yo me quedé: ¿cómo? No, a ver, ¿por qué me dice que yo les he prohibido los refrescos? Dice: sí, es que yo ya sé que aquí no pueden tomar refresco. Dice: yo le quiero venir a pedir que nos dé la autorización este día que tenemos el convivio, al menos, dice, porque no podemos estar sin tomar un refresco en un convivio. Dice: para nosotros son nuestras costumbres. Y además me dice: finalmente los refrescos ayudan a la digestión. Si nosotros nada más consumimos la barbacoa sin un refresco, no nos vamos a sentir bien, nos vamos a sentir pesados. Ayudan a digerir y necesitamos que nos autorice con tomar nuestro refresco. ¿Cómo ven ustedes? Hagan ustedes el favor. Y dije: mire, haga lo que usted considere conveniente. Yo no los he prohibido nada, porque además cuando uno prohíbe las cosas es cuando se ve que más la gente quiere hacerlas. Le dije: ustedes son libres de tomar lo que ustedes quieran, es su convivio, yo voy a estar aquí con ustedes, y finalmente pues ustedes son libres de consumir lo que ustedes decidan. Y efectivamente llevaron sus cajas de refresco y todo el mundo estuvo muy contento tomando sus refrescos de diferentes, Coca-Cola, había Fantas. Y finalmente la gente estuvo muy contenta en el convivio consumiendo su refresco. Lo que yo les quiero llevar con esta anécdota es qué complicado es hacer estos cambios cuando a nivel de toda nuestra población hemos asociado también con muchas otras cosas este consumo. Por ejemplo, en una comunidad el consumir refresco también es símbolo de un estatus social, ¿no? Te dicen: ¿cómo? Ni siquiera tiene dinero para un refresco. No te ofrecen agua si llegas a una casa, te ofrecen un refresco. Asociado aquí también a un festejo, a una festividad. ¿Cómo? No vamos a tener un festejo y no vamos a consumir refresco, les parece inaudito. Y la otra, el pensar que puede ser beneficioso, que se pueden de alguna manera sentir mejor tomándolo, y que finalmente ustedes se dan cuenta qué difícil son estos cambios. Finalmente pues yo terminé mi curso, no sé más, no sé cuándo pueda regresar. Quién sabe si finalmente algunas de mis alumnas pudieron pensar distinto, hacer algún cambio, sobre todo las que me dijeron que se habían sentido mejor, porque cuando nos sentimos mejor en algún aspecto, eso nos ayuda a hacer un cambio. Y finalmente, como habíamos manejado al inicio, finalmente si hay una adicción por el azúcar asociada también a situaciones de carácter psicológico, donde se nos produce cierto tipo de bienestar, es difícil, yo lo entiendo perfectamente, poder cambiar de hábitos. ¿Cómo ven, mis queridos radioescuchas, esto que les comparto? Pero nos vamos a ir a una pausa para seguir con la siguiente parte de nuestro programa, donde vamos a dar algunas formas en las que podemos trabajar cuando tenemos este diagnóstico de diabetes. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina, que son el 249-4602, y si se quieren comunicar con nosotros por WhatsApp es el 22-22-06-6120. Les repito, si gustan hacer preguntas, hacer algún comentario, con mucho gusto aquí los escuchamos. El teléfono en cabina es el 249-4602, y a través de un mensaje de texto el 22-22-06-6120. Y entonces nos vamos a una pausa y regresamos en unos momentos más para seguir tratando con ustedes este tema tan importante, tan crucial para la salud de nuestro país, de nuestro querido México, como es el padecimiento de diabetes. Estás escuchando El Jardín de la Salud. Naturopatía para todos. Naturopatía para todos. Modificando la estructura
están? Mi nombre es Javier López, soy el niño pelado. Tengo el gusto de invitarlos a nuestro regreso aquí a Radio. Estaba muy serio y la verdad ya llegamos a poner desorden nuevamente. Nuevo patrocinio, traemos una vibra así como que muy interesante. Los esperamos todos los viernes a las 10 de la mañana. En Radio transmitimos pura energía. ¿Sabías que la ciencia curativa germánica es descubierta por el Dr. Riker Herhammer? ¿Sabías que todo proceso de cáncer se puede entender bajo las 5 leyes biológicas? Escúchanos en nuestro programa de radio todos los viernes de 11 a 12 aquí en la estación Radio, transmitiendo pura energía. Radio. Códigos de enlace 222-249-4602. WhatsApp 2222-066120. Contáctanos. Muchas voces. Un solo mensaje. Despertar. Redes de energía. Facebook, Twitter y YouTube. Radio MX. Correo contacto@omradio.com.mx. Radio. Estás escuchando El Jardín de la Salud. Naturopatía para todos. ¿Qué tal, amigos? Pues seguimos al aire nuevamente y vamos a continuar entonces con lo que estamos nosotros tratando en nuestro tema del día de hoy, que es la diabetes. Les recuerdo que se pueden dirigir a nosotros en nuestro teléfono en cabina para sus preguntas y comentarios al 249-4602 y en el WhatsApp el 2222066120. Comentándoles y retomando, como les estaba explicando, la situación de la manera como somos adictos al azúcar, les quiero hacer unos comentarios sobre una investigación y una propuesta que se está haciendo, por ejemplo, en Ámsterdam, en un país ahora sí en Holanda, en la ciudad de Ámsterdam, por el jefe del servicio de salud, y que ha calificado al azúcar. Fíjense lo que dice: el azúcar es la droga más peligrosa de los tiempos y puede conseguirse en cualquier lugar. Dice, finalmente, quien quiera que coma azúcar quiere más y más, incluso cuando ya no tienen hambre. Dice, dale unos huevos y dejará de comer en cualquier momento. Dale unas galletas y comerá y comerá sin importar si le duele el estómago. Dice, lo anterior
resuena claramente, ya que todos nosotros hemos experimentado esto, dice, aunado al rush del azúcar, que nos prende inmediatamente y luego nos deja caer. El azúcar, dice, por lo tanto, es una forma de adicción. Es tan difícil luchar contra un antojo de dulce como lo es por un cigarrillo. Dice, es por eso que las dietas funcionan temporalmente. La terapia de adicción sería más adecuada. ¿Cómo la ven? Y finalmente hace una propuesta precisamente para que en su país, en Holanda, se trate desde su área de salud pública como un problema de adicción el consumo del azúcar, y que se trate de esta manera. Finalmente, hay algunas medidas, o sea, teniendo esta conciencia de realmente cómo está funcionando esta situación en nuestro organismo, dice, comer mucho azúcar mejora los mecanismos de recompensa en el cerebro, por lo que por eso es difícil romper el hábito. El azúcar produce serotonina, lo que produce bienestar. Sin embargo, si es consumido en exceso, se vuelve una adicción muy difícil de dejar. Dice, se ha comprobado también que algunas formas de poder dejar el azúcar, dice, es consumir alguna proteína de suero, principalmente la proteína encontrada en la leche, para romper con la adicción al azúcar. Y también, fíjense, hacer el ejercicio. Dice que si no se combina con hacer un ejercicio especial, intenso, no decir que solamente estamos activos, sino realmente hacer un ejercicio, resulta que el aumento de serotonina tiene ese efecto al hacerse ejercicio, y eso nos puede ayudar a bajar los niveles de azúcar. Dice, el azúcar está en todas partes, ya sea en forma de glucosa, fructosa, sacarosa, como ya lo habíamos comentado. Alimentos procesados contienen azúcar, los cereales, hasta las latas de maíz, el salmón, los jugos, tienen azúcar. Entonces, hace esta propuesta, y nosotros, que somos un país que tenemos ahorita estos índices que les he comentado, el primer lugar en obesidad infantil, el primer lugar por muerte en diabetes, no lo deberíamos de tomar solamente como una situación de tratamientos a nivel ya de nuestro sistema de salud, sino un programa realmente fuerte, intenso, de comprensión de lo que está pasando, de lo que pasa en nuestro organismo cuando tenemos pues hábitos inadecuados, y cómo nosotros podemos cambiarlos. Les voy a compartir a ustedes, ubicado finalmente esta situación en la forma como se está percibiendo por nuestro organismo a nivel fisiológico, a nivel emocional, alguna información que tenemos también y que ustedes van a poder ver en la edición del programa, cuando ustedes en algún otro momento, si es que ahorita lo están escuchando en vivo y luego lo quieren ver por alguna información que les haya parecido interesante en la edición del programa, o en algún otro momento también está todavía durante la semana este programa, para que ustedes lo puedan consultar en la página de Om Radio. Fíjense, aquí nos dice diabetes, explicación emocional. Dice, el páncreas es la glándula que está ligada al centro energético del plexo solar, lo que ya habíamos comentado. Todo problema en esta glándula indica que existe un trastorno en nivel emocional. La persona que padece diabetes es emotiva, a menudo tiene muchos deseos, es el tipo de persona que desea algo para sí mismo y también para todos sus seres queridos. Es decir, es la persona que siempre se está preocupando por todo y por todos. Dice, en general es una persona muy servicial, pero con muchas expectativas, y actúa como responsable de todo, se culpa fácilmente para todo lo que ocurre, se hace responsable de cosas que ni siquiera lo son, y atrás de todo ello está una tristeza interior, porque necesita que le expresen mucho amor, mucha comprensión, mucha ternura, y pensar un poco más hacia sí mismo. Y evidentemente estos patrones de respuesta pues también los pasamos a nuestros niños, ¿no? Que finalmente es lo que estábamos comentando. Ahora también hay, tristemente, también diabetes infantil. Tenemos algunas plantas muy interesantes en el campo de la fitoterapia para tratar finalmente la diabetes, y algunas de ellas son propias de nuestro país, otras no. Tenemos plantas muy interesantes como la tronadora, el güereque, el nim.
Aquí tenemos una información que más de 306 plantas medicinales podrían ser usadas como antidiabéticas, fíjense. O sea, finalmente, aun cuando ya tuviéramos un diagnóstico de esta naturaleza, podemos todavía mejorar nuestra calidad de vida. Y, por supuesto, tenemos también otras opciones a nivel de la manera como comemos. Yo creo que ya no podemos insistir más, poder ser muy redundantes en 0 azúcar y finalmente buscar pues otro tipo también de alternativas para el consumo, por ejemplo, en el caso de los alimentos para nuestros niños, usar miel, usar piloncillo, incluir desde luego en nuestros alimentos las verduras frescas, verduras de hojas verdes, y tenemos algunos especiales precisamente cuando ya tenemos alguna sombra que está pasando aquí de un diagnóstico de diabetes. Por ejemplo, el blueberry o los arándanos azules, consumirlos en infusión, las semillas del fenogreco, que además son muy ricas cuando también se trabajan en germinados, muy deliciosas las semillas de fenogreco o los germinados de fenogreco. Tomar vinagre de manzana en gotitas precisamente para cambiar esta forma en que tenemos adicción al azúcar, el consumo de zanahorias frescas en ensalada o en jugo, el consumo de aceites vegetales de primera presión en frío. Se recomienda, fíjense, el aceite de olivo, es una ensaladita que comamos nosotros con nuestro aceite como aderezo en lugar de otros aderezos que al final también, como ya les comenté, probablemente muchos de ellos tengan el jarabe de maíz alto en fructosa, entonces eliminarlos. El aceite de coco prensado en frío es un alimento muy interesante y que polémico, o sea, hay muchas a veces dudas en cuanto al consumo del aceite de coco, pero si ustedes buscan esta información en lo que vamos a estar publicando aquí también en la edición del programa, van a encontrar qué interesante y qué útil finalmente pudiera resultar el aceite de coco. Los germinados de chía se recomiendan. Ya habíamos hablado en otro momento de lo nutritivo y de lo importante que es la chía, el consumo de chía. La alcachofa y el estafiate, en este caso, fíjense, también es para depurar el hígado y para ayudar finalmente también a nuestros procesos digestivos. Tenemos también las semillas de hinojo en decocción, que también actúan a nivel del hígado, y este tipo de propuestas para ir incorporando alimentos, un cambio de hábitos finalmente en nuestra vida, pues finalmente nos va a blindar para no tener una situación que nos enfrente finalmente a un diagnóstico de esta naturaleza. Vamos a comentar algún otro alimento. Fíjense, de manera muy especial, tenemos aquí una información muy importante sobre la sandía. Además, la sandía es una fruta deliciosa. Y sobre la sandía, fíjense lo que hemos encontrado. Dice, estudios recientes han comprobado el uso tradicional de la sandía para el tratamiento de problemas reproductivos, inflamación de la próstata. Se ha también visto su eficacia para evitar la deshidratación, enfermedades renales, y resulta que también la citrulina que tiene la sandía tiene efectos beneficiosos sobre el corazón, sobre la dilatación de los vasos sanguíneos, sobre el mejoramiento del flujo sanguíneo y sobre el control glucémico en diabéticos. Imagínense, y tan rica que es, ¿no? Una fruta deliciosa. Tenemos también otra información interesante sobre la chirimoya contra la diabetes. Fíjense, investigadores del Instituto Politécnico Nacional y del Instituto Mexicano del Seguro Social demostraron las propiedades de las hojas de chirimoya como antidiabéticas y antioxidantes. En este caso se refiere a las hojas. El fruto es delicioso, pero estamos hablando de las hojas. Dice, después de 2 años de estudios en ratones y ratas, los investigadores validaron científicamente el uso tradicional de las hojas de Annona cherimola, o sea, la chirimoya, como regulador de los niveles de glucosa en la sangre. Es decir, que si el índice está por debajo del nivel, lo eleva, y si es superior, lo reduce. Esto es muy importante porque tiene un efecto regulador.
que es distinto a pensar en que solo nos podría bajar el índice glucémico. Es regulador. Fíjense, las hojas de la chirimoya tomadas en infusión. Pues tenemos mucha más información sobre, desde luego, otro tipo de alimentos, y les recordamos, para sus dudas, sus preguntas, no sé si me han podido pasar unas preguntas que me comentaron que habían llegado, pero no las he recibido. Déjenme ver si aquí ya están. A ver, ya están acá. Tenemos algunos mensajes de texto. Les recuerdo acá, nuestro WhatsApp es el 2222066120. Aquí nos están saludando desde Colima. Saludos a Rosibet Edith Enríquez Martínez. Pero no tenemos una pregunta, son saludos. Vamos a ver quién más nos está mandando saludos. A ver. De la doctora Magdalena. Nos da saludos. Dice que le está gustando el abordaje del tema. Pues sí, es que finalmente es un poco complicado tratarlo de esa forma, con una adicción al azúcar atrás de todo esto. Dice Juan Manuel Romero: es muy difícil dejar los hábitos malos, sobre todo los refrescos, ya que son muy adictivos. Así es, totalmente. Por eso no es tan sencillo, porque evidentemente hay información. Este saludo se lo damos a Juan Manuel Romero y nos está saludando desde Córdoba. Efectivamente, podemos decir, bueno, si ya sabemos todo esto, ¿por qué es tan difícil dejarlo? Pues por eso, porque son adicciones y las tendríamos que tratar desde ese punto de vista. O sea, a lo mejor podemos saber, como ahorita que yo les estoy manejando, alimentos, infusiones, una información finalmente que puede ser útil para decir, no, pues tendría yo que consumir esto, pero ¿por qué no la puedo dejar? Pues porque es una adicción. Y las adicciones se tendrán que tratar así, como adicciones, romper patrones. Eso sería, romper un patrón. ¿Cómo podríamos romper patrones? Abordándole ahora también desde el punto de vista que hemos manejado, a nivel psicológico, a nivel energético. Bueno, tendríamos que conocernos un poco más, y yo creo que eso sí lo sabemos, sí sabemos cómo somos en algunos aspectos. Yo les haría la siguiente pregunta: ¿ustedes cómo son? ¿De los que cambian de poco a poquito o de los que cambian drásticamente? Es como, por ejemplo, los tratamientos que se hacen, si estamos hablando de adicciones, los tratamientos que se hacen para los adictos al alcohol. O sea, en primer lugar, un adicto al alcohol va a decir que no lo es, lo va a negar. O sea, hasta que pasen muchas cosas y muchas situaciones en su familia principalmente, va a poder reconocer y decir, sí tengo un problema de adicción y tengo un problema al alcohol. En este caso, pues es difícil reconocerlo, ¿verdad? Decir, tengo un problema de adicción al azúcar, porque además no se nota, o sea, se ve, pues de alguna manera, pues está bien, come sus galletitas, sus dulcecitos, sus chocolatitos, su refresco, pues ¿cuál es el problema? De acuerdo a lo que les leí de esta jefe de salud en Holanda, dice que pues es una droga peligrosa porque está en todas partes y la aceptamos, se la damos a nuestros niños, le damos sus frutsis, sus chocolates, sus dulces, sus paletas y decimos, toma mijito, cuando se hizo muy bien te voy a dar un dulce, porque además así los premiamos, ¿no? Si se portó muy bien le vamos a dar dulces. Entonces fíjense, ¿desde dónde tendríamos que romper eso? Pero bueno, entonces nos hacemos las preguntas. Primero es reconocerlo, sí tengo esta situación, sí puede ser que yo esté siendo adicto al azúcar, que le esté buscando como una fuente de satisfacción. Cuando yo consumo azúcar me siento bien y sí lo reconozco. Esa es una parte. Luego viene, ¿cómo soy yo para poder hacer un cambio de hábitos? Soy de las personas que va mejor cuando hago algo drástico y dice, no más, que también, por ejemplo, se trata en las situaciones de la adicción al alcohol. Hay quien dice, de aquí a mañana, a partir de mañana, no vuelvo a consumir ni una gota de alcohol. O no, los que van diciendo, voy a ir de a poquito. En la primera semana voy a dejar de consumir la cantidad de alcohol a la que venía. Voy de a poco a poquito, de poco a poquito. Y los dos métodos son buenos. Dependería de realmente cómo somos nosotros psicológicamente. Entonces nos tendremos que hacer primero ese reconocimiento. Sí manejo mis situaciones a través de la ingesta de alimentos azucarados. Es cierto. ¿Qué puedo hacer?
Entonces voy a hacer uno drástico, voy a dejar 0 azúcar, voy a buscar, voy a informarme más, todos los alimentos que la tienen, porque precisamente como le estamos diciendo, es un ingrediente oculto. Podemos decir, ya no le echo azúcar a mi café, ¿verdad? Pero resulta que me como muchas galletitas que yo digo, y son integrales, y resulta que veo las etiquetas y tienen azúcar y tienen muchos otros ingredientes edulcorantes que finalmente me están recordando y diciendo que está muy bien consumir azúcar. Entonces tendremos que hacer también esa selección de lo que finalmente vamos a comer si decidimos 0 azúcar, es decir, cuáles alimentos ya identifiqué que tengo en mi alacena, que tengo en mi refrigerador, que tienen azúcar, porque aunque yo diga ya no le voy a agregar azúcar a algunos de los alimentos que yo como, he decidido no tomar más refresco, resulta que de todas maneras la sigo consumiendo y entonces mi cerebro sigue habituado a seguir recibiendo finalmente esa sustancia. O nos vamos de poquito. Si yo consumo, no sé, 3 refrescos al día, me voy a hacer la meta de decir, ahora voy a consumir solamente 2 la primera semana. Y la siguiente semana digo, ahora solo voy a tomar 1. O algún alimento que nos guste en especial y que hemos identificado como un alimento con un alto nivel de azúcar y que nos guste mucho y que digamos, me lo voy a ir quitando de poco a poquito. ¿Cómo ven, mis queridos radioescuchas? ¿De qué tipo son? ¿De los drásticos o de los que van de poco a poquito? No importa cómo seamos en el sentido de la manera como podemos afrontar los cambios de hábitos, pero hay que hacerlo. No hay otra forma finalmente de hacer los cambios. Y por el otro lado, como habíamos manejado a nivel emocional, tiene que ver con la manera como yo afronto mis emociones, como la manera en la que yo estoy recibiendo el exterior hacia mi persona y que puede ser traducido en impactos que no sé manejar, que me pongo triste, que me preocupo mucho, que ya no estoy teniendo mucha alegría de hacer las cosas que yo hago, y que finalmente es también la razón que está atrás, en el fondo, por la cual yo busco estos satisfactores a través de algún cierto tipo de alimentos. Les voy a leer un texto que me compartieron, que también me compartió precisamente el biólogo, y que me pareció muy bonito y que viene aquí como muy adecuado para trabajar con otro tipo también de formas de sentir y de abordar finalmente nuestra salud. A lo mejor ahorita que se los empiece a leer les va a parecer un poco raro, pero van a saber, lo escribió el psicólogo Jorge Bucay y dice así. Dice, muchas personas tienen un amante y muchas otras quisieran tenerlo. Y también están las que no lo tienen porque no quieren y las que lo tenían y lo perdieron o decidieron perderlo. Misteriosamente son generalmente estos 2 últimos grupos los que más vienen a mi consulta para decirme que están tristes o que tienen distintos síntomas, insomnio, falta de voluntad, pesimismo, crisis de llanto o los más diversos dolores o adicciones. Cuentan que en sus vidas transcurren de manera monótona y sin expectativas, que trabajan nada más para subsistir y que no saben en qué ocupar su tiempo libre. En fin, palabras más, palabras menos, están verdaderamente desesperanzadas. Antes de contarme esto, ya han visitado otros consultorios en los que recibieron la condolencia de un diagnóstico seguro, depresión, y la infaltable receta del antidepresivo de turno. Yo, después de escucharlas atentamente, les digo que no necesitan un antidepresivo, que lo que realmente necesitan es un amante. Es increíble ver la expresión de sus ojos cuando reciben mi veredicto. Están los que piensan, ¿cómo es posible que un profesional se despache alegremente con una sugerencia tan poco científica? Hacen un decoroso silencio, miran el reloj esperando el final de la consulta y se retiran para siempre. Están los que escandalizados se despiden en ese mismo momento y muchas veces tampoco vuelven nunca más. A los que deciden quedarse, les doy la siguiente definición. Un amante
es cualquier cosa que nos apasione, lo que ocupa nuestro pensamiento antes de quedarnos dormidos y también aquello que a veces no nos deja dormir. Nuestra amante es lo que nos vuelve distraídos frente al entorno, lo que nos hace saber que la vida tiene motivación y sentido. Un amante puede ser nuestra pareja si nos animamos a encontrarlo allí. En otros casos es otro alguien que no es nuestra pareja. También podemos hallarlo en la investigación científica, en la literatura, en la música, en la política, en el deporte, en el trabajo cuando es vocacional, en la necesidad de trascender espiritualmente, en la amistad, incluso en la buena mesa, en el estudio o en el obsesivo placer de un hobby que nos monopoliza para cada instante suelto. En fin, es alguien o algo que nos perturba la conciencia al punto de dibujarnos una sonrisa al solo pensarlo, apartándonos, aunque sea por un momento, del triste destino de sobrevivir. Sobrevivir es durar, y en el fondo está gobernado por el miedo a vivir de verdad. Es dedicarse a espiar cómo viven los demás, es tomarse la presión, deambular por consultorios médicos, tomar remedios multicolores, alejarse de las gratificaciones, observar con decepción cada nueva arruga que nos devuelve el espejo, cuidarnos del frío, del calor, de la humedad, del sol, de la lluvia y de las emociones fuertes. Durar es postergar la posibilidad de disfrutar hoy, esgrimiendo el incierto y frágil razonamiento de que quizás podemos hacerlo mañana. Por favor, no te empeñes en sobrevivir. Búscate un amante. Sé tú mismo el amante de alguien o de algo. Sé el protagonista de tu vida. La muerte llegará al fin y al cabo. La muerte tiene buena memoria y nunca se olvidó de nadie. Mientras tanto y sin dudar, búscate un amante. Lo trágico no es morir, lo trágico es no animarse a vivir. La psicología, después de estudiar mucho, descubrió algo trascendental. Para vivir feliz, activo o satisfecho, hay que tener un motivo. A ese motivo lo llamo hoy un amante. Hay que ponerse de novio con la vida y hay que amarla con la pasión de los que auténticamente están enamorados. Búscate hoy, pues, un amante. Como ven, mis queridos radioescuchas, lo dijo Jorge Bucay, y con esto estamos cerrando nuestro programa. Así es que seamos felices, busquémonos un amante como lo describe aquí, una pasión por la vida, que la vida misma sea nuestra amante. No busquemos el azúcar, en este caso, como uno de los satisfactores para sentirnos contentos con la vida. Busquemos ese amante en toda la riqueza de la vida misma, estemos contentos. Y por último, les recuerdo también nuestros contactos para cualquier duda, para información, para consultas, si ustedes lo necesitan. Estamos aquí en la Red Mexicana de Plantas Medicinales, Tlaxco 306, Colonia La Paz. Iniciamos, por cierto, mañana un diplomado de bioalimentación muy interesante, precioso, apasionante. Nuestro teléfono de contacto es el 231-5351. Nuestro correo electrónico es bioalimentacion1@gmail.com y nuestro celular también para recibir sus comentarios con mucho gusto. El de una servidora es el 22 24 91 77 27. Les repito, 22 24 91 77 27. Nuestro teléfono fijo, el 231-5351, y nos despedimos de ustedes deseándoles que tengan un maravilloso fin de semana, que estén muy felices, muy contentos y que busquemos reconocer nuestras emociones, trabajarlas, si necesitamos cambiar de hábitos, hacerlo, porque la vida es hermosa y hay que vivirla. Seamos felices. Muchas gracias. Hasta luego.